Yo sé que tú estás aquí, Jesús. Yo siento tu caminar. Siento el aroma de tus vestidos cuando te mueves, Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores por este lugar. Siento tu dulce presencia, Dios. Y sé que cuando tú estás, todo cambia, la atmósfera cambia, todo es diferente. Tú estás aquí en este lugar porque quieres darnos una lección de vida. Estás aquí en este lugar porque quieres revelarnos tu palabra. Estás aquí en este lugar, Señor, porque tú quieres que nosotros podamos ver con más claridad el modelo que nos dejaste, a tu Hijo amado Jesucristo, para que cada día nos podamos parecer más a Él. Por eso estamos aquí, Jesús, para que podamos dar buen fruto, porque un día cuando nos presentemos ante ti, tú nos pedirás que te mostremos nuestro fruto. Porque la Biblia dice, por sus frutos le conoceréis. Y por eso, Señor, estamos aquí como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento, habla a nuestro espíritu. Redarguye en nuestro ser, que lo que vayamos a recibir, Señor, transforme nuestra manera de pensar. Que no nos quedemos como recibiendo lo que este siglo nos ofrece, sino con la renovación del espíritu de nuestra mente. No nos conformemos a lo que este siglo nos ofrece y seamos cambiados y transformados en nuevas criaturas, semejantes a Jesucristo, el Hijo de Dios. Enséñanos a parecernos cada vez más a Jesús. Danos de tu Santo Espíritu, porque ese será el fruto que tú vas a buscar, no el fruto de nuestras obras vanas, sino el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yo bendigo este momento y bendigo la palabra que el Señor nos va a permitir compartir en el nombre de Jesús. Amén. Aquí venimos a recibir una palabra actual, porque la Biblia dice que tiene las buenas noticias del reino de los cielos. En inglés, periódico, que es el que trae las noticias del día, en inglés se llama newspaper, que quiere decir nuevas noticias escritas en un papel, newspaper. Y en las Sagradas Escrituras dice que Jesús vino a este mundo con un propósito, que el Espíritu de Dios, en Isaías 61, vino sobre él para traer buenas noticias. Y nosotros los cristianos debemos estar muy actualizados con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque a nosotros se nos ha llamado a discernir los tiempos, a entenderlos y a explicárselos a los demás. Nosotros no podemos estar ajenos a este mundo. Nuestro reino, nuestra ciudadanía es celestial, pero a Dios le ha placido tenernos aquí temporalmente y no podemos estar ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque dejaríamos de ser sal y dejaríamos de ser luz. Y Dios dijo, aquí es donde yo quiero que ustedes sean sal, aquí en la tierra. Él no dijo sean sal y luz en el cielo, ¿verdad? Él lo dijo en la tierra. Y cuando usted está atento a lo que está sucediendo, entonces usted es un agente transformador que puede incidir de una manera positiva, ¿verdad?, en las situaciones que están viviendo, no solamente en su metro cuadrado, no solamente en su círculo social pequeño, sino expandirse un poco más allá, ampliar las estacas y pensar, las estacas están en nuestra mente, y pensar con la mente de Cristo, porque nuestros pensamientos son de la tierra, pero los pensamientos de Dios son altos y sublimes. ¿Cuántos de los profesionales que están aquí les han enseñado en sus universidades su código de ética? ¿A cuántos? Eso debe ser una materia que deben tener obligatoria, ¿verdad? Por ejemplo, al médico se le dice que el médico jamás puede comercializar su medicina, con la medicina. Porque ¿en qué podría caer? En un traficante de órganos. Podría caer en una persona por no tener una ética
por guiarse, ¿verdad? ¿Qué se le dice a un médico? Usted no puede operar a un familiar suyo consanguíneo, porque puede perder en un momento la capacidad de decisión a causa del sentimiento que le acompaña. Cuando está atendiendo un paciente, sobre todo a los psiquiatras, a los psicólogos, se les dice que no se deben involucrar sentimentalmente con la persona. Es un código. De ahí a que lo cumplan o no lo cumplan, pero el código de esa ética tiene unos lineamientos y tiene unas reglas. Entonces, si nosotros queremos saber un poco del caos que está viviendo nuestra sociedad, en donde la escala de valores cambió y donde ahora prácticamente vivimos en una sociedad de antivalores, porque ahora se cumple lo que la palabra del Señor dijo en Isaías: a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vamos a buscar esa palabra en las Sagradas Escrituras. El código de ética que jamás ha pasado de moda y nunca pasará es la Biblia. La Biblia es la que te permite a ti tener esa directriz que el Señor quiere que tú vivas a través de un código de ética cimentado en la moral del reino de los cielos. Busquemos por favor Isaías 5 en los versos 20 al 25. Dios mandó a escribir esa palabra y la reveló hace muchos años, pero está tan actual para este día de hoy, que dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Nosotros estamos justificando al que está haciendo cosas indebidas, al grado tal de que ahora tenemos unas frases y decimos que roben, pero que por lo menos hagan. Otra frase que nosotros estamos utilizando mucho: que cada quien haga lo que quiera con su vida. Mientras no se metan conmigo, a mí no me importa. Y estamos dejando que la gente avance con su nueva ideología, con sus nuevos comportamientos que van totalmente contrarios a lo que la palabra del Señor nos enseña. Leí: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que esa palabra existía ya, estamos comprendiendo que la Biblia, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, nos está mostrando el comportamiento correcto que nosotros debemos tener. Y nos está haciendo la advertencia de lo que nos puede suceder, porque van a venir muchas tentaciones a nuestra vida y van a venir algunas cosas que se sobrepasan de nuestra capacidad de rechazo, porque están abundantemente en el medio donde andamos, que aún sin querer nos contamina y contamina a la niñez y a la juventud. ¿Por qué quiero hacer ese énfasis? Porque quiero explicarles qué significa ética, qué significa moral. Y aunque los dos términos son muy similares, guardan algunas diferencias. Y sería bueno que nosotros comprendiéramos qué es, porque ahí usted va a descubrir la raíz de lo que hoy estamos viviendo nosotros, de las situaciones de caos en las cuales está inmersa nuestra sociedad y que está haciendo tantísimo daño a nuestra familia y tanto daño a nuestros hijos. Ciertamente que estamos viviendo tiempos convulsionados en todas las esferas y en todas las áreas del ser humano. Se ha perdido la escala de valores con las que nos regíamos hace unos años, no muchos años. Lo que hace 30 o 40 años era detestable, era repudiable, era prohibido. Es más, la sociedad imponía un veto a una persona de un mal comportamiento. Hoy, tristemente, no se ve. Hoy usted aplaude al malo,
lo acompaña, lo ayuda. Pero anteriormente la gente tenía vergüenza de hacer actos impúdicos, no solamente sexuales, de todas las áreas, porque la sociedad le imponía ese veto y lo apartaba, lo rechazaba. Pero hoy con el asunto de los derechos humanos, usted hace un acto de rechazo público contra una persona y va a llevar cárcel. Si usted rechaza a una persona por su credo, por su inclinación sexual, por su fe, por su raza, por su condición humana, usted está violándole sus derechos y esa persona puede interponer contra usted una demanda y usted puede pagar hasta cárcel. Entonces empezaron a trastocar las cosas y les quiero hacer caer en cuenta que las leyes humanas son defectuosas y que no siempre son justas, pero las leyes divinas son perfectas y permanecen para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esa situación que estamos viviendo nosotros actualmente, se le dio licencia al pecado. Hay una película que dice licencia para matar, aquí es licencia para pecar. Mire, en años pasados, muchos años pasados, las etnias como los indígenas y las etnias de los afrodescendientes tenían un código de comportamiento, un código de ética, donde ellos no aceptaban ni al ladrón ni al homosexual. Sobre todo en los indígenas. Las leyes de los indígenas que todavía ellos hoy aplican y que el gobierno les ha dado la oportunidad de que sigan rigiéndolas, no se mete en esa parte, ponían en un cepo al ladrón. Y años antes hasta les cortaban la mano. Al ladrón, si incidía, reincidía, hasta le terminaban cortando la mano. Y para que todo lo demás era público, era en la plaza pública, para que el escarmiento de ese al que estaban castigando le hiciera entender a los niños y a los jóvenes que estaban aprendiendo de lo que veían, que eso acarrearía muchos problemas. Al indígena se le castigaba duramente el homosexualismo, duramente, y quedó comprobado que en esos años donde la ley era tan fuerte, había el menor índice de homosexuales entre los indígenas y entre los negros. Y la reprensión que tenían evitaba que se propagara ese comportamiento y ese mal. Hoy día sabemos que todo se volvió laxo, que ya todo se volvió permisivo. Ese cohecho del que habla esa cita bíblica es aceptar lo que el otro hace por omisión o por dejarle hacer, por no sentar un precedente, por no tomar un partido, o sea, por no tomar una posición. Usted hoy día no se atreve a tomar una posición porque el más rechazado va a ser usted. Les dije que los más perjudicados son los niños y los jóvenes, porque les quiero contar lo que significa ética y lo que significa moral. Y la moral se obtiene por todos los sucesos que están pasando alrededor de un ser humano en su desarrollo y crecimiento. O sea, es impregnado en la vida de la persona, quiera o no quiera. La parte moral del ser humano llega a la vida de esta cuando está viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor y está aprendiendo una lección de vida. Es una vivencia. El ejemplo que el niño va con el papá, está el semáforo en rojo y el papá se pasa el semáforo en rojo. Le está enseñando un código inmoral, porque, amoral no, inmoral. Y él lo está aprendiendo. Y él dice, mi papá infringe las leyes, las normas. Luego no lo va a hacer en el semáforo,
pero lo va a hacer en otro lugar, en otro escenario, en el colegio, en otro lugar. Y ese padre perdió autoridad moral para llamar la atención de ese hijo, porque ese hijo le vio actuando y choca lo que él está enseñando con lo que él hace. Hijo, no tomes, que el trago es malo, pero él toma todos los fines de semana. No fumes, que fumar hace daño, pero él fuma constantemente. A eso me refiero. Esa moral la está aprendiendo su hijo, la está aprendiendo su hija desde los tempranos años de edad, viendo cuál es ese canon que usted está siguiendo. Pero la ética sobreviene al ser humano como un acto ya personal, decisorio de la persona, que se acoge o no se acoge, o que él mismo fundamenta su vida sobre un código de ética. Entonces el código de ética tiene que ver mucho más con unas reglas más definidas. Y me refiero a el médico que recibe su código de ética, que de pronto nada tiene que ver con su moral, y que de pronto él puede tener una moral aún en contraposición de esa ética, pero que por ser un profesional de la medicina tiene que cumplir y tiene que acogerse a ese código de ética. Porque van de la mano la ética y la moral, pero la moral se aprende desde que usted es un párvulo, desde los primeros años de edad, y usted está recibiendo esa enseñanza de parte de sus mayores, aún del padre, madre, hermanos, de parte del colegio, de todo lo que les rodea, de los amigos. Usted está entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. El niño desde pequeño sabe, y con picardía, uno se acerca a la mesa y lo mira a uno y se ríe. Hasta ahora nadie le ha dicho que no toque eso, pero la picardía, y él sabe que eso que va a hacer no es correcto, y se ríe, y va y prueba. A ver hasta dónde el adulto le pone las reglas. Por eso no puede tampoco obviarse la disciplina entre esa enseñanza moral que usted le está imprimiendo a sus hijos. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy día? Que hay dos gravísimas, yo las podría llamar como un cáncer, como una enfermedad, que están contaminando la sociedad. Una de ellas es lo que tiene que ver con la corrupción. Corrupción es falta de honestidad, falta de honorabilidad y falta de dignidad. Si alguien llega a ser un corrupto, es porque no es honesto, porque no es íntegro, porque no es una persona honorable. Entonces, una de esas es esa corrupción que la hay en todos los ambientes. Aquí en Colombia dicen que una ley se hace e inmediatamente surgen 10 ideas de cómo infringir esa ley. Y otro de los cánceres que hay, que ha contaminado terriblemente la sociedad, es el libertinaje sexual en el que ha caído nuestra sociedad. Cuando usted se queda callado y cuando usted empieza a ser permisivo y cuando usted se da cuenta de que le cuesta trabajo mostrar un precedente y mostrarse como una persona éticamente correcta, moralmente correcta, cuando en su casa, cerca de usted, en su familia, hay alguien que está involucrado en ello. Cuando, por ejemplo, usted vive con su marido que es un corrupto, entonces ese accionar corrupto le parece bien, porque tanto la ética y la moral, esa palabra, ustedes saben que a la gente le gusta conocer los significados y yéndose a las raíces etimológicas, ¿verdad? Entonces, moral viene del latín y la palabra es moros, que termina diciendo, es el significado de costumbre. Y ética viene del griego ethos, que su raíz viene siendo también costumbre. Entonces, la moral y la ética
reflejan la costumbre de la persona humana. Lo cual quiere decir que lo que de pronto es éticamente correcto para una sociedad y para un grupo de personas, para la otra no lo sea por sus costumbres y por su manera de vivir la vida. Porque nacieron con eso, porque se acostumbraron a verlo desde niños y entonces rigen su vida bajo una moral que adquirieron desde que eran niños y que veían ese accionar. Por ejemplo, si un grupo de personas lleva una vida que no comen carne, que son vegetarianos, que defienden mucho la naturaleza, para ellos es hasta casi un pecado que maten a otro animal para comerlo. Y ellos, bajo su código moral, no son capaces de comerse una carne porque saben que tuvieron que hacerle un daño a un animal, matar a un animal y luego comer de su carne. Pero para los que no hemos vivido bajo esa enseñanza desde que somos niños, pues matar una vaca y comerse uno la vaca no le parece nada del otro mundo. Tal vez estoy poniendo ese ejemplo para hacerlo lo más sencillo posible, pero a lo que yo quiero llegar en este momento es que si nuestra sociedad ha llegado a esos estadios tan terribles de inmoralidad, de falta de valores, es porque el asunto no empezó ayer. El asunto fue tomando cuerpo en la medida en que nosotros no nos percatamos de los cambios que estaban sucediendo y estábamos infringiendo en la sociedad que iba de avanzada. Y nosotros, los cristianos, tenemos que marcar una diferencia porque nosotros sí nos regimos bajo un código de ética y de moral que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, que está en la palabra de Dios. Dice así: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Y hay una máxima china que dice: todo lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a otros. O sea que es como el complemento de esto. Lo que yo quiero que hagan conmigo, yo le hago a los demás. Pero lo que yo no quiero que me hagan a mí, pues yo no se lo hago a otros. Y el Señor se atreve a decir, ahí está contemplada la ley y los profetas que anuncian la palabra del Señor. En ese código que está aquí en las Sagradas Escrituras, está repleto, aún más en los Proverbios. Todos los capítulos de Proverbios son un código de ética y de moral. Aquí se encuentra la manera que Dios quiere que usted actúe ante toda circunstancia. Y mire lo que le dice en Romanos 12:17. Que nosotros debemos pagar bien por mal. Cuando nos pagan mal, no podemos hacer ojo por ojo, diente por diente, sino devolver bien. Qué tremendo es eso. Es un código de ética espiritual que te vas a ver confrontado todos los días de tu vida. Y tú vas a tener que pensar, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores? Me están haciendo mal. ¿Qué debo hacer yo para que esta situación me muestre que verdaderamente soy un hijo y una hija de Dios? Dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si usted rige su vida bajo ese código un día, usted se va a acordar de él cuando usted esté siendo atacado por el enemigo, cuando usted lo estén vituperando, cuando lo estén maltratando. El Señor dice, ojo, no vayas a hacer lo mismo que hace la gente del mundo. A ti te rige un código de ética diferente. Se nos invita, se nos exhorta, se nos enseña a ser justos. Miqueas 6, en los versos 8 en adelante.
Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. La moral es la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién te lo ha declarado? El mismo Dios. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, que es el derecho? Amar misericordia, que es la lealtad, y andar humildemente ante tu Dios. Si usted se pone a mirar la Biblia ahora bajo el prisma de la ética y la moral, va a descubrir en todas las enseñanzas de la palabra de Dios ese código que está intrínseco en él. Esa es una de las cosas que me han maravillado a mí del estudio de la palabra. Cuando Dios me muestra una palabra con un tinte especial, o sea, con una enseñanza específica, entonces en la Biblia encuentro todo con respecto a ese tema. Si me va a hablar del amor, encuentro todo con respecto al amor. Ahora me está hablando todo sobre la ética y sobre la moral. Y empiezo a descubrir en la Biblia que algunos axiomas, que algunas teorías de aquellos filósofos famosos como Aristóteles de los siglos pasados, tenían su fundamento en lo que la palabra del Señor nos enseña. Posteriormente ellos le van decorando, añadiendo más cosas, pero el verdadero fundamento ya estaba en la Biblia. Aristóteles decía, usted tiene que aprender a conocerse a sí mismo, usted tiene que saber quién es usted. Y la canción que cantaban hoy los jóvenes de la alabanza decían, Señor, a todo lo que soy, todo lo que yo hago, te lo entrego a ti. ¿Y con qué propósito se lo entrega al Señor? Para que Él lo moldee a la imagen y semejanza de Jesucristo. El hecho de que usted se conozca a sí mismo le incentiva a buscar más de Jesús, porque usted va conociendo sus limitantes, sus limitaciones, todo lo que usted no tiene y que se lo tiene que imponer el Señor porque de su propia cuenta no viene. No tiene la capacidad de hacerlo con su propia cuenta. Entonces, ¿qué pide el Señor? Que hagas lo bueno, que hagas justicia, que seas leal y que reconozcas que Dios es el ser supremo en tu vida. Amén. Entonces el Señor nos invita a que seamos honestos en todas las acciones de nuestra vida, a que actuemos con dignidad, con integridad. Una persona íntegra es una persona completa. Cuando uno llena un vaso con agua y yo le digo, es una medicina, y le digo a la persona, tómatelo íntegro, tómatelo íntegramente. Es tómatelo todo, es que no te falte nada. Y una persona íntegra tiene que ver con tantos factores de su carácter, de su modo de ser, que no puede ser mirado solo de una sola parte, sino que nosotros somos seres integrales, que tenemos que tener en cuenta muchas cosas en nuestro comportamiento y en nuestra manera de ser. Un hombre se sube a un taxi con su pareja. Y cuando se sube al taxi, al poco tiempo de ir andando, miran a un lado y descubren que al lado de la silla, el sitio que queda desocupado, hay un gran maletín. El hombre mira el maletín y mira a su pareja. ¿Qué pasó? Y le dicen al taxista, señor taxista, ¿cuál fue la última carrera que usted hizo? No, yo dejé una persona en el hotel Marriott. Le voy a pedir el favor de que se devuelva y nos lleve al Hotel Marriott. Él no le dijo al taxista por qué motivo. Cuando iban en el camino, abrieron el bolso con el propósito de encontrar el nombre de la persona propietaria. Y efectivamente, ahí había un nombre, pero también había mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y ellos siguieron con el propósito de ir a devolverle a aquella persona ese bolso repleto de dinero. Ese hombre estaba demostrando que era una persona honesta. Cuando él llega a devolver el dinero, encuentra al dueño del dinero y el hombre está asombradísimo. Usted me viene a devolver esto y está todo íntegro ahí, está todo completo ahí. Sí, señor.
¿Qué puedo hacer por usted? Le doy una propina. No, Señor, no me dé nada. Yo no he venido a hacer esto por una recompensa. Simplemente eso está en mí. Yo soy una persona honesta. Y si a mí algún día me pasara algo como esto, yo desearía que me hubieran hecho esto. Y el Señor dice, bueno, entonces vamos a tomarnos una fotografía. Venga con su Señor acá. Vamos a tomarnos la foto. Yo esto lo voy a publicar. Esto se lo voy a decir al mundo entero. Y dice el Señor, ay, no, eso sí no. Pero ¿por qué? Si eso la gente debe saber que todavía en este mundo hay gente honesta. No, es que le voy a contar algo, es que la señora que está a mi lado es mi amante, no es mi esposa. El hombre era honesto, sí, pero no era un hombre íntegro, porque estaba fallándole nada más y nada menos que a su esposa. Estaba siendo infiel, estaba rompiendo un código de ética y de moral. Estaba engañando a su esposa y a sus hijos si los tenía. Pero era un hombre para hacer loable la labor que había hecho, pero resulta que estaba haciendo algo indebido, ¿verdad? Y a veces nosotros utilizamos muchas veces en nuestro código de ética y moral la ley del embudo. Atecemos al otro, pongámosle las leyes más fuertes del otro. Esa ley del embudo en las Sagradas Escrituras se llama la ley del fariseo. Dios lo sabía. Le ponen a los otros grandes cargas, le ponen grandes tributos, pero ustedes no son capaces de cumplir ni siquiera lo que predican. Pero para nosotros nos volvemos laxos. O de acuerdo a la situación que vivamos, se nos olvidan los valores éticos y morales. Estamos en una situación en donde para que nos permitan algo tenemos que hacer un soborno. Y lo hacemos. Y si se trata de vida o muerte, con más rapidez lo hacemos. Y ahí no estamos dejando solamente el nombre de nosotros mal, sino el nombre del Dios al que nosotros decimos pertenecer, que es nuestro Padre. Entonces, Dios nos exige que le obedezcamos, que hagamos justicia, que hablemos la verdad y que amemos misericordia. Vamos a leer lo que dice Isaías 1:16. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Que no nos dejemos contaminar, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Usted sabe qué es esa cita bíblica? Un código de ética y moral. Tal vez en otro momento lo ha leído, pero nunca lo miró con la intención de el énfasis de hoy. Tal vez nunca se dio cuenta de qué manera el Señor nos viene enseñando su ética y su moral. Y nos mandó a Jesucristo como el mejor ejemplo. Jesucristo es el ejemplo para nosotros de la ética y la moral. Y nos enseñó por medio de Jesús que no toda ley contiene ese código de ética y moral. Miren, cuando Jesús se enfrentó a la mujer pecadora, que la traían sorprendida en el mismo acto del adulterio, los que estaban a su alrededor decían, Jesús, aplica la ley. Y la ley decía, la mujer adúltera hay que apedrearla. Eso era lo que decía, pero esa ley tenía intrínsecamente una injusticia. ¿Cuál era? Castigaba solo a la mujer, no castigaba al adúltero. Y Jesús se quedó pensando, yo tengo que hacer que la gente cambie su manera de actuar y su manera de pensar y su manera de aplicar justicia. Si yo acepto, y es verdad que es una pecadora, que es una adúltera, se la cogió en el acto mismo y que debería de ser apedreada, ¿dónde está el hombre para apedrear a los dos? Y él empezó a aplicar ante esa ley la misericordia y el perdón y la gracia. Y le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más.
Nadie de los que estaba ahí pudo tirar la piedra que el Señor le dijo, el que se crea libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque querían aplicar una ética y una moral que ellos no ponían en práctica. Se la querían aplicar a otros, pero ellos no podían. Y ese es el juego del ser humano. Esa es la vida de nosotros. Mirar la pelusa que está en el ojo ajeno y no mirar la viga que tenemos en el nuestro. Entonces el Señor quiere que nosotros dirijamos nuestra vida bajo los preceptos y mandamientos de Dios. No es nada fácil. Sin el Espíritu Santo de Dios no lo podemos lograr, porque muchas veces terminamos haciendo injusticia. La palabra del Señor nos seguirá enseñando por siempre. Seguirá mostrándonos que las características de un verdadero cristiano deben brillar: el respeto, la disciplina, el compromiso, la honestidad, la honorabilidad, la verdad, la responsabilidad. Porque todas esas son características que el Espíritu Santo de Dios infringe en nuestro carácter. La ética y la moral tienen su fundamento en el carácter del ser humano, porque el carácter del ser humano es el comportamiento que tiene de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a sus acciones. ¿Por qué será? Ahora podrán ustedes entender que el Señor dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque usted tiene que empezar a regir su vida ahora bajo un comportamiento de ética y de moral del reino de los cielos.